Tubas y Tubos, episodio 406. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Además, también me gusta hablar del crecimiento personal y profesional de los músicos. Hoy, episodio 406 del jueves 18 de diciembre de 2025, en el que recupero una fantástica entrevista que realicé hace casi 10 años a Sergio Finca, tuba del renombrado Quinteto de Metales Spanish Brass, en el que hablamos de cuáles son las cualidades a desarrollar por un tubista para tocar en música de cámara. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea la de pago o la gratuita. Y es un GPT que se llama Boquillólogo y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo, os dejo el enlace en la descripción y tan solo me tenéis que poner vuestro email y os lo envío de forma directa al correo electrónico. Y sin más preámbulos, pasamos con nuestro invitado. Hola Sergio, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy bien, lo primero es agradecerte que hayas aceptado la invitación a estas entrevistas. Creo que contar con tu presencia aquí es muy interesante y bueno, pues es un placer y espero que la entrevista pues sea de utilidad para todos. Nada, vamos a entrar directamente un poco al fondo y lo primero que me gustaría que hicieras es que te presentaras, que dijeras que quién es Sergio Finca y bueno, y que contaras un poco cuál es tu background. Bueno, pues en principio, súper contento de que hayas contado conmigo. Ya vi la entrevista que le hicisteis el otro día, a Pablo, me pareció fantástica. Gracias. Espero que haya tenido la difusión que se merece, porque realmente está muy bien. ¿Quién soy yo? Pues Sergio Finca. Actualmente soy miembro del Quinteto Spanish Brass. Y bueno, mi background un poco es muy simple. Digamos que yendo mucho hacia el pasado, cuando yo era pequeñito, llegó un momento en el que en casa daba muchísimo la lata. Entonces, mis padres decidieron, evidentemente, para ocupar esos espacios en los que yo estaba en casa un poco dando la lata, pues inscribirme a una actividad. Y yo estaba obsesionado con el tema del tenis. Esto siempre lo digo y luego mis padres dicen, ¿de dónde sacas esto? Pero es que es verdad. Yo quería hacer tenis. Yo la música ha sido una cosa totalmente casual, ¿no? Y entonces mi padre me acompañó a inscribirme al polideportivo de mi pueblo, pero no había plazas ya, porque creo que ya mucho más tarde de septiembre, tipo noviembre, entonces estaba ya eso a reventar. Y a mi padre le hablaron de que en ese pueblo, en nuestro pueblo, había una banda que funcionaba muy bien. Y a partir de ahí empezó todo. O sea, mi padre me escribió en la banda, empecé a conocer a gente, aquello funcionaba en aquella época muy bien, muy bien. Había un colectivo con muchísima energía y eso hizo que poco a poco yo me fuese impregnando de lo que es el amor por la música. Bueno, pero cuéntanos de qué pueblo eres. Evidentemente, soy asturiano, aunque vivo hace ya 10 años que vivo en Valencia. Soy asturiano de un pueblo cercano al Polasiero, pertenece al mismo concejo, pero que se llama El de Rom. Ajá. Es uno de los pueblos más importantes de Asturias. Está en el centro de Asturias. A 10 minutos, 10 minutos en coche de Oviedo. Muy bien. Y eso, a partir de ahí fue un suceso de cosas que hicieron que toda mi trayectoria siempre ha sido muy fácil. O sea, he tenido mucha suerte en ese sentido. Siempre me he topado con la gente exacta que ha podido tener la llave para poder yo seguir caminando, ¿sí? He tenido muchísima suerte en ese sentido. Sí que es verdad que mi padre, am, sin realmente, sin realmente empujarme demasiado,
siempre en casa estaba poniendo discos, no solo de música clásica, Ajá. sino de todo tipo. Pink Floyd, yo me acuerdo de Pink Floyd, escuchar el Pink Floyd desde pequeñito en el coche muchísimo, Otis Redding, mucho rock, o sea, muy versátil, muy versátil. Y mi primo, que actualmente es profesor del Conservatorio de Oviedo, Ramón Finca, desde aquí te mando un saludo, Ramón. Am, también me acuerdo de que de alguna forma él incidió en mi amor a la música. Yo me acuerdo desde pequeñito en su casa, tardes y tardes escuchándole tocar y nos quedamos flipados, ¿no? Este tío. Y eso incide muchísimo. Y mi abuelo, yo me acuerdo de mi abuelo, por parte de mi padre, mi abuelo paterno, Ajá. tocaba el tambor, acompañando a gaitas. Y yo me acuerdo que de pequeño, cuando iba a verle, o sea, yo lloraba. Lloraba porque me daba miedo el tambor. Él se ponía a tocar el tambor y Pero sí que hay pequeñas cosas sin que hayan sido sin que hayan empujado demasiado. Han sido pequeñas cosas que yo creo que han influenciado mi amor por la música, vamos. Mi trayectoria. Y la tuba, el amor con la tuba y la formación que luego fuiste desarrollando. Eso fue un poco más tarde. Tuve también la suerte de, en la banda, mi primer profesor, a los 2 años de estudiar solfeo, pues me dijeron, Sergio, tienes que escoger instrumento. Entonces, en aquella época, no sé ahora cómo funciona, en aquella época escogías lo que había. Claro, sí, sí. Y fuimos, me acuerdo que abrieron el almacén donde estaban los instrumentos y estaba yo y mi hermano, que empezamos los dos Ajá. al mismo tiempo. La trompa y la tuba, es lo que hay. Y casualmente mi hermano escogió la trompa y la tuba. Y me acuerdo de llegar a casa con ese instrumento. Claro, yo tenía 9 años, yo era así. Me acuerdo de llegar a mi casa y mi madre echándose las manos en la cabeza, pero Sí, sí. este Tuve una tío. sensación parecida, yo también, ¿eh? Sí, bueno, creo que en esa época de nuestra generación a mucha gente le habrá pasado lo mismo, ¿no? Porque esa metodología hoy muchísimo más sensata de que los niños jovencitos empiecen con el bombardeo, pues en aquella época no existía, o sea, no existía. Y tuba. Era lo que había. No se había pensado nunca que el bombardeo y la tuba pertenecían a la misma familia, ¿no? No. Es increíble. En 15 años lo que gracias a Dios, o gracias a alguien, hemos cambiado, hemos mejorado. Porque había una desinformación, había una falta de información increíble. Y mi primer profesor fue Ramón del Llano, que fue durante muchos años profesor en el Conservatorio de Oviedo. Y digamos que él fue el primero que me puso el instrumento en la boca. Él siempre que yo creyó muchísimo en mí, pero me ayudó muchísimo, me motivó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta el punto de de ponerme en contacto con Miguel Moreno, porque claro, en Asturias no había, yo ya tenía que empezar a cursar estudios y no había. Y como yo era muy pequeño de todo todavía y el tema de ir a Madrid era un poco complicado, hicimos una trampa que hoy en día se puede hablar de ella, y es que yo me matriculé de trompa en el conservatorio durante 3 años. Yo tengo tercero de trompa. Muy bien. No sé cómo se toca la trompa, pero. Y él me daba clases a los meses. Ramón del Llano me seguía dando clases en el conservatorio de tuba y yo iba haciendo primero, segundo y tercero de trompa. Eso. Hasta que llegó David Moen, Bueno. ya pude hacer el enganche y ya empecé a estudiar. Sí que ha habido una persona que para mí ha sido esencial, o sea, que yo alucinaba. La primera vez que escuché a ese hombre, o sea, ¿de dónde sale este sonido? Fue Pablo, o sea, Pablo Fernández viene de la misma banda que yo, o sea, somos del mismo pueblo, tocamos en la misma banda, bueno, somos casi hermanos, de hecho nos ven por ahí y siempre nos confunden en el pueblo, o sea, a veces me empiezan a hablar pensando que soy él y al revés me imagino que también. Sí. Pero aluciné. Para mí, el día que Pablo apareció por el musical de Pola de Sigo y lo vi tocar, yo era increíble, una sonoridad, una historia y además un poco exótico porque ella estaba de viajar Ya. y esta persona para mí fue crucial a la hora de decidirme a seguir con la tuba. O sea, yo quería ser Pablo, o sea, Claro. yo era mi ídolo, ¿no? Era tu dirección.
Y sí que fue una persona clave en mi amor por la tuba. Hasta ahí, todo lo que me ha realmente empujado. Luego sí que ha habido una persona muy importante, sobre todo en cuanto a aprender a respetar la música, disciplina, eh, todo este tipo de descubrimiento de tocar con otra gente, que ha sido Alfonso Sánchez Peña, que fue el director, o es todavía hoy en día el director de la Asociación Serense de Amigos de la Música, la banda de Pola de Siero. Ajá. Eh, Fue una persona muy crucial en mi vida musical, cuando yo era jovencito sobre todo. O sea, me enseñó muchísimo a respetar la partitura, a respetar la música, a saber tocar como el compañero. Fue muy, muy gratificante descubrir a esa persona. A partir de ahí, yo ya me iba. Llegó un momento que, claro, Ramón del Llano ya no podía dar más de sí, no quería dar más de sí, porque él mismo honestamente decía que no me podía enseñar nada más. Entonces ya empezamos a decidir con mi padre. Bueno, mi padre como un clásico venía a todas las clases. O sea, mi padre, Ya, ya, ya. yo no sé si el que estaba dando clases era yo o mi padre. O sea, estaba siempre conmigo. Y entre los tres decidimos ya empezar a irnos a prepararlo todo para ir a contactar con Miguel Moreno y empezar a hacer, a estudiar tuba en Madrid. Pero ahí fue cuando casualmente se hizo la reconversión de lo que era la OSA, la Orquesta Sinfónica de Asturias, a la OSPA. Ujú. Entonces apareció por ahí una persona que hoy todavía es el tubista de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que también, aparte de ser eh, turista de la Orquesta de Asturias, ha sido durante varios años, yo creo que 5 o 6, profesor del Conservatorio de Oviedo. Esa persona a mí me abrió muchísimas puertas, sobre todo me abrió los ojos, me enseñó a ver la tuba con muchísima más seriedad. Evidentemente me enseñó una metodología que yo no conocía ni por asomo ni por asomo. Y hizo una cosa increíble, que yo cuando lo pienso ahora y veo a la gente joven, la gente que viene a las clases contigo con 16, 15 años, no los veo capaces de hacer eso y alucino, ¿no? Y es que me obligó, en cierta medida, a irme durante 2 meses a Chicago, Ajá. 16 años. Y ahí tuve la suerte yo creo que eran los últimos años de su vida, de conocer a Arnold Jacobs. Yo creo que fue los dos, tres últimos años de su vida. Claro, yo 16 años, me voy a Chicago, no tengo ni idea de hablar inglés. Fue una odisea. Iba con Pablo González Mirino, que es profesor en el Conservatorio de Oviedo también. Íbamos los dos, o sea, no teníamos ni idea de nada. Pero bueno, nos faltamos ahí. No sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos quién era Arnold Jacobs. Y yo me acuerdo de la escena de la presentación de Arnold Jacobs, porque allí en América, los que no hayan estado, allí todo lo hacen súper, súper a lo grande. Es todo un show, incluso las presentaciones de un cursillo que en España te parecería algo muy, 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 muy normal, allí se viste todo mucho, ¿no? Y me acuerdo de la presentación de Arnold Jacobs y ver a Arnold Jacobs salir en andador. Ya. Ajá. Y a mí y a Pablo, o sea, muertos de risa. Claro, la ignorancia pura y dura, o sea, falta de respeto, todo, o sea, todo. Esa risa, todo el mundo, claro, sí, Arnold Jacobs, sabemos, sobre todo en Estados Unidos, que es Dios, es un Dios. Sí, sí, sí. Un Dios. Y tú te ves ahí a dos pasguatos riéndose de la vida. Fue increíble. Claro, luego lo empiezas a pensar y yo, si hubiese sido más maduro, me lo hubiese aprovechado de otra manera. Pero bueno, fue una forma de empezar a mover un poco el culo y a darse cuenta de lo bonito que podía ser el mundo de la tuba si realmente abrías un poco los ojos, ¿no? Conocimos a Pocorni, evidentemente, conciertos, escuchando conciertos de la Orquesta de Chicago, y fue increíble. Conocí a una persona que a mí todavía es profesor en el conservatorio en la Universidad de Northwestern, que fue la persona que me dijo, ¿qué hacéis aquí en Chicago? ¿Sabéis que en Francia y en España hay una persona
que enseña muy bien la tuba, que es muy buen turista, me hablaba de Mel Culberson. Claro. Me tuve que ir a Chicago, Vale. para que me hablasen de Mel Culberson, que estaba pues a muchísimas menos horas de viaje que evidentemente Chicago, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a interesarme por conocer a esta persona, Mel Culberson, quien evidentemente ha sido para mí, los que conocen a Mel Culberson, no hace falta ni presentación, ¿no? Yo creo que es indescriptible, o sea, lo que esa persona ha representado en mi carrera, en mi formación, a nivel personal, o sea, es que no sé ni cómo describirlo porque lo ha sido todo. O sea, Claro. lo ha sido todo. O sea, es la persona que, gracias a él, estoy hoy donde estoy. Mm. Por por muchas cosas. Primero, evidentemente, por enseñarte cómo tocar la tuba, evidentemente, pero a cómo ver la vida, a cómo respetar la vida, cómo realmente vivir la vida. Eh, yo tengo muchísimo recuerdo, muchísimo más, evidentemente. Los que lo conocemos sabemos cuál era su metodología, que no eran tan intensas las horas que tú pasabas en el aula, sino las horas que pasabas con conversaciones con él directas en un Claro. bar, restaurante. Ahí es donde realmente yo aprendí y empecé a interesarme por lo que hoy en día es mi carrera, ¿no? Que gracias a Dios o a quien sea puedo, puedo vivir de la tuba, pero ha sido una persona increíble. El que no lo conozca, lo siento, lo siento. Siento que la gente se haya tenido que perder este hombre que yo creo que se ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo por nuestro instrumento. O sea, era una persona que tiene una fuerza increíble. Era capaz de llegar a un país totalmente desértico donde no había ninguna semilla posible donde pudiese germinar lo que hoy en día tenemos. Y era capaz de hacer aparecer con un trabajo de 10 15 años una paleta de tubistas y vocalistas increíble. Yo me acuerdo de un, una grabación que rula por ahí, porque al final, no sea, evidentemente Mel Culberson no era una persona muy amiga de hacer grabaciones de hacerse publicidad no era muy amigo del marketing, digamos. Entonces hay grabaciones por ahí perdidas, es una pena que estén perdidas, pero bueno, ya hay una conversación con que queremos ponerlo todo un poco en el sitio. Y hay una grabación de Mel Culberson cuando llegó a Francia en los años 80, tocando un recital para Radio France. Que bueno, o sea, años 80, tocando esa historia. Es que yo luego ahora entiendo por qué la gente cuando Mel Culberson llegó en los años 80 a Francia, la gente estaba acojonada, con perdón, si se puede decir. Sí, sí, claro. O sea, fue increíble. O sea, la gente, todos los turistas en Francia se pusieron de huelga. Sí, 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 conozco esa historia, sí. Sí, fue increíble. O sea, es de estos personajes que realmente no hace falta presentación. O sea, son personajes. Sí, sí. Son personajes. O sea, son gente que es capaz en el sitio en el que esté, siempre dejar algo, lo que sea. Me acuerdo de escenas en restaurantes. O sea, es una persona que tenía algo mágico. No sé, ¿no? Y esa persona a mí me lo ha dado me lo ha dado todo. Yo creo que gracias a él hoy en día puedo vivir la tuba, sinceramente. Bueno, muchas gracias por todo, por toda esta información y por que nos hayas contado la evolución desde tus inicios hasta la actualidad. Además, bueno, iba a la siguiente pregunta, era ¿qué profesores o profesores han influido más en ti? Ya la tenemos contestada, así que creo que queda muy claro, fantástico. Nada, la siguiente pregunta que quería hacerte es un poco, bueno, en relación a tu trabajo actual. Eres el tuba de uno de los quintetos más internacionales, más potentes a nivel internacional, que gracias a Dios, o a quien sea, como tú bien dices, es español, de Valencia. Y bueno, pues que nos cuentes un poquito cómo llegaste a ser tuba de Spanish Brass y lo enlaces un poco pues con qué tipo de reto ha sido para ti enfrentarte a tocar en el repertorio con un grupo ya muy consolidado
y de un nivel que, bueno, está altísimo, por supuesto. Sí, ¿cómo entré en Spanish Glass? Es una pregunta que ahora porque no me hace mucha gente, no me la hace mucha gente, pero am, eh, yo cuando era más joven, todavía estaba estudiando en Lyon, mi querido Vicente López, conocido para sus amigos como Pelut, se dejó el quinteto, se tuvo que dejar el quinteto. Entonces, el resto de miembros del quinteto hicieron pruebas internas. Nos llamaron a 3, 4 personas y nos probaron durante una sesión de 3 días cada uno. Y en ese momento decidieron escoger a Pedro Castaño, que fue el sucesor de Vicente López. Evidentemente, fue lo que tenía que haber sido. Yo era muy jovencito, mucho menos maduro que Pedro en ese momento, y en cierta parte agradezco, si se puede decir de alguna manera, que no me hayan cogido, porque me hubiese perdido muchísimas cosas que eran necesarias, yo creo, en ese momento para mi formación. Yo hubiese estado muy pez en muchas cosas que eran súper necesarias. Entonces, pasaron 4 años y medio en los que yo tuve la oportunidad de formarme mejor, de vivir muchísimas más experiencias que luego me fueron enriqueciendo artísticamente. Y pasaron esos 4 años y medio y Pedro Castaño decidió dejarse el grupo. Yo en ese momento estaba tocando en la orquesta de Ópera de Lyon. Me acuerdo de comprar estar en Zara, en Francia, en Lyon, comprar unos pantalones y recibir la llamada en Galicia diciéndome que si me interesaba, ¿no? Y en ese momento, o sea, directamente le dije sí, sí. Tenía ganas de volverme a España y fue una oportunidad que no podía perderme. O sea, a partir de ahí fue un poco locura, porque claro, no es lo mismo empezar un grupo todos desde cero que entrar en un grupo que tiene una dinámica, que tiene una marcha brutal con 5 conciertos al año, en los cuales el grupo no se puede permitir un stop. Y me acuerdo que en mi primer concierto, de hecho, hoy ¿qué día es? El lunes, mañana cumplo 10 años mañana es mi 10º aniversario. Esto habrá que celebrarlo, habrá que celebrar. Y eso, el primer reto que tuve fue mi primer concierto, aprenderme a un espectáculo que tenemos para pedagógico para niños, con 50 minutos de música de memoria, con coreografías. Pero claro, de primeras, hábito de memorizar música. Sí, ya tenía la suerte de haber tocado de solista en muchos recitales y tocar algunas cosas de memoria, pero no tenía ese hábito de en 2 semanas tener que memorizar 50 minutos de música, más las coreografías. Bueno, eso fue increíble, pero yo creo que ha sido fácil en el sentido de que el tren estaba tan en marcha que no te queda otra que subir al tren y ya está. O sea, la inercia te lleva a ponerte las pilas. O sea, no, en ningún momento ha sido difícil para mí. Aparte que evidentemente mis compañeros me lo han puesto súper fácil, siempre. Pero no tengo esa sensación de haber sufrido, de haber pasado, no. O sea, ha sido un... Quizás fue el momento oportuno. ¿Perdón? Fue el momento oportuno, quizás. Sí, yo, ese momento, es lo que te decía al principio, o sea, yo he tenido la suerte de siempre, tanto a nivel personal como a nivel profesional, siempre a encontrar las cosas que me hacían falta en el momento que me hacían falta. Y este es un ejemplo, sí. claro ejemplo, ¿no? En el momento ese en el que me llamaron para tocar Spanish Blast, yo estaba haciendo sobre 20 recitales al año, más en la temporada entera de la Orquesta de Euskadi, más la temporada entera de la Orquesta de la Ópera de Lyon. No tenía casa, yo iba durmiendo en la casa de gente por ahí, con mi maleta. Mi maleta era mi casa. Entonces, claro, yo necesitaba hacerme algo. Y no me lo pensé 2 veces. ¿Qué ha supuesto para mí Spanish Blast? Artísticamente todo, o sea, todo. O sea, me ha enseñado a exigirme compartir música, algo que te dicen por ahí, pero que realmente no piensas la importancia que tiene, que es, al final la música está hecha para compartir. Claro. Es una cosa que no nos enseña o que no nos inculcan, creo.
o por lo menos lo que yo he visto. Y eso fue increíble, claro, era todo compartir, todos igual, todo el mundo tenía su opinión, o sea, yo alucinaba con lo bien que estaba montada la infraestructura del quinteto en cuanto todo el mundo tiene su posibilidad, todo se comparte, todo se consensa, fue increíble, fue un shock. Pues me ha aportado muchísimo, o sea, musicalmente yo he visto un cambio, y me permito decirlo, he visto un cambio musical en mí desde que antes y después de estar en el quinteto, increíble, o sea, increíble. Artísticamente para mí ha sido, no tengo palabras, a nivel de versatilidad. Claro, entras en un grupo en el que vives 100% full time de ese grupo, con lo cual no te queda otra que abrir la paleta de posibilidades artísticas y ponerte las pilas como para ofrecer todo tipo de proyectos. Entonces, claro, o eres versátil o te mueres. O no funciona, está claro. Y me ha enseñado a ser mucho más flexible, a comprender muchísimo más a la gente, a quitar el pie del acelerador en cuanto a yo soy el que tengo razón. Lo que sé, o sea, es la música de cámara, o sea, Sí, es sí. compartir, o sea, es compartir. Muy bien. Pues la siguiente pregunta que quiero hacer es, que creo que es muy interesante para todos los tubistas, es, en tu opinión, por supuesto, ¿qué cualidades necesita un tuba para tocar en un grupo de música de cámara, ya sea un quinteto de metales o en otras posibilidades que pueda haber? Bueno, yo creo que música de cámara, al final para mí, música de cámara puede ser tocar en una orquesta, puede ser, al final es tocar música de cámara, es no el sentido literal de música de cámara del acorde del rey, el rey y tal, sino el escuchar al compañero y el saber tocar con el compañero. Eso para mí es la música de cámara. Entonces, creo que la primera faceta que un turista debe tener es esto de aquí, es esto de aquí. Si esto no está entrenado o si esto no está estimulado, es muy difícil que cualquier turista pueda acceder a cualquier puesto de trabajo, yo creo. O sea, si al final la música de cámara es eso, es tocar con el compañero. Entonces, yo creo que es para todas las facetas igual. O sea orquesta, sea banda, sea... eso es imprescindible. Luego, a nivel personal, ya más enfocado en la vida que nosotros tenemos de música de cámara, o eres flexible, eres comprensivo, sabes escuchar al compañero, no te importa pasarte 800 horas en los aeropuertos, a veces sin comer, aunque no se note, eh, etcétera, etcétera. O eres flexible en ese tema o dedicarte a otra cosa. En nuestro caso, hablo claro del caso que yo conozco, es el nuestro. Ya más técnicamente hablando, yo alucino mucho cuando voy, por ejemplo, a Estados Unidos a dar masterclasses en universidades y veo a quintetos tocando muy bien y tal, pero llega el turista y te llega con una tuba 6 cuartos York para tocar en un quinteto. Ya. Claro, que se escucha la tuba, o sea, recitando tuba por Dios, o sea, los demás están medio apartados, ¿no? Creo que sí que, por lo menos nuestra filosofía y la filosofía de la que me he impregnado de mis compañeros, creo que debe ser mucho más un sonido consensuado, debe ir en ese sentido, o sea, ah, no un instrumento es más importante que el otro, ni el primer trompeta es súper bueno y si a lo mejor el trombonista es un poco malo, Ya. no pasa nada. Realmente creo que la música de cámara, en pequeñas formaciones, y vuelvo a repetir, en mi experiencia, debe ser enfocada en un consenso de todas las personas que toquen. ¿Vale? En intentar realizar lo máximo posible a las cualidades de todos y sobre todo a intentar buscar una sonoridad de grupo. Sí, sí. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en Spanish Brass, pensamos en London Brass, pensamos en German Brass, pensamos en Canadian Brass, pensamos en Austin Brass, no pensamos en el trompeta de aquí y el trompeta de allá, sino que tenemos el sonido de cada grupo en la cabeza. Sí, sí, tienes toda la razón.
ese es lo que creo que un grupo de cámara tiene que buscar. Esa identidad Era- del grupo y no esa identidad individual. Y eso, evidentemente, creo que, de hecho, y creo que tú y yo ya lo hemos hablado una vez, creo que, evidentemente, ese tipo de cosas deben ser empujadas desde abajo, o sea, desde la enseñanza súper elemental. El tema del trabajo colectivo, ya sea música de cámara, ya sea banda, es tan importante como la enseñanza individual. O sea, una persona tiene que aprender a tocar en grupo. Es como si un futbolista, sí, tiene un buen toque de balón y no sé qué más, porque no tengo idea de Sí, fútbol, sí, sí. pero luego no es capaz de jugar un partido con sus compañeros. De pasar la pelota adecuadamente, sí, tiene razón. Es exactamente lo mismo. Entonces eso se tiene que enseñar desde abajo. O sea, en grosso modo, darle muchísima más importancia al trabajo colectivo. Sí. Porque al final, el trabajo yo creo que se le puede ofrecer a cualquier persona que estudie tuba, bombardino o cualquier instrumento musical es, Es tocar en grupo, claro. mayoritariamente tocar en grupo. Entonces, es Sí, importante, es importante. y si me permites, tienes toda la razón. Yo tengo esa idea, igual que, bueno, ya lo conoces, ¿no? De trabajar muchísimo en grupo. Y creo que eso tenemos que intentar, sobre todo a nivel de agrupaciones de música de cámara en los conservatorios de banda, de orquesta, potenciarlo, ¿no? Potenciarlo mucho más porque es luego donde quizás vemos más lagunas en los alumnos que terminan, que tienen las dificultades para adaptarse a las agrupaciones porque están muy acostumbrados a estudiar solos, a tocar solos, a las clases individuales. Sí, yo lo veo mucho cuando a lo mejor hago cursos o a lo mejor en el aula que tengo. O sea, la gente siempre es mucho más asidua a las clases individuales que al trabajo colectivo. O sea, el trabajo colectivo no le da ninguna importancia. Claro, visto desde mi prisma, yo durante 10 años con Mercury Reson, prácticamente todas las clases eran colectivas. Entonces, claro, y yo no entiendo cuando una persona me dice, no voy a ir a la colectiva, solo si puedes darme 45 minutos de clase. Es aburrido, es aburrido. Sí, exacto. Además que es aburrido para ellos y yo sí que tiendo a hacer muchas clases colectivas siempre que puedo. Y lo que he notado es que los alumnos se lo pasan mucho. El primero que se lo pasa bien es el profesor. Y luego los alumnos, pues creas grupo y ellos van al final haciendo simbiosis y vas creando grupo, tanto musical como en el oído, como en relaciones humanas. Entonces, bueno. Claro, además no nos damos cuenta de la fuerza que tiene un grupo. O sea, la fuerza que tiene un grupo es como yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar en la banda de mi pueblo, si no hubiese habido en ese momento esa fuerza, que fuesen instrumentos diferentes, igual, esa fuerza de tantos compañeros queriendo todos lo mismo que era mejorar en la música, yo a lo mejor pues hubiese hecho la cosa. Cuando estaba en el guión igual, o sea, había una confluencia de 10 turistas, todos con una energía increíble, que eso, si tú hubieses entrado directamente una vez a la semana con tu profesor a dar una clase individual, no hubieses recibido la mitad de estimulación de Tienes toda la razón. Entonces, es importante. Yo creo que es una muy buena perspectiva la tuya de que al final no solo son las clases individuales, sino hacer grupo en el aula para que todos saquen mucho provecho, no solo del profesor, sino de los compañeros. De hecho, yo te digo que en el caso de Mel Culberson, por ejemplo, Mel Culberson era un poco más el voyeur, ¿no? O sea, Mel, en realidad, si yo analizase el tema, Mel ponía su energía, daba sus conceptos, pero al final los que crecíamos éramos nosotros. Sí. Y los que realmente nos enseñábamos unos a otros éramos los alumnos. Ahí está la magia, ¿no? Sí, yo creo que es el kit de la cuestión. Y cada vez que me hago más mayor, cada vez siento más el individualismo. Me imagino que tendrá algo que ver con la sociedad. Ya. Pero cada vez siento más ese tema. Sí, es por eso una de las razones por las que, por ejemplo, ayer hemos lanzado un nuevo proyecto en el seno de IT que se llama ¿Y tú por qué no? Que en realidad es un proyecto para subsanar un poco las lagunas que se crean en la gente que se dedica a la música amateur, los cuales están un poco dejados de la mano de Dios porque nunca se atreven a los cursos y tal.
Pero al mismo tiempo se han apuntado muchísima gente que está en los conservatorios, que ha incluso acabado, y es todo trabajo colectivo. Y ahí tienes un mix muy interesante, claro. Sí, entonces, claro, la energía que se tira en ese tipo de sitios no te la crea el aula entre dos personas. Es imposible, es imposible. Tú lo has vivido también. Acuérdate, por ejemplo, de los cursos en Noreña, por ejemplo. Sí, por supuesto. Era increíble. Entonces, la música de cámara es importante. Sí. Muy bien, y aprovecho que has introducido, has nombrado la ETIB, la Asociación Española de Tubas y Bombardinos, de la que tú formas parte de la junta directiva. Y bueno, pues entramos en el siguiente aspecto de tus actividades, otro tipo de actividades musicales. Y bueno, pues que nos cuentes un poquito la ETIB y pues lo que estimes oportuno de lo que estéis ya, estoy informado de que estáis trabajando muy duro en el próximo Festival de Valencia 2016. Te adelanto que habrá una entrevista específica para charlar sobre el festival más adelante. Entonces, bueno, tampoco hace falta que adelantes mucho, pero bueno, poco. ¿Qué consideras que para ti la TIFF? Perdona, dime. Bueno, para mí ha sido algo necesario en España, yo creo. Sí, Era un nexo importantísimo en el mundo de la tuba y bombardinos exacto. en España. En España, era importantísimo. En España somos una colección, y permitidme la palabra a lo mejor un poco vulgar, pero una colección de gente con muchas cualidades, pero que cada uno estaba en su mundillo. No nos llevamos nadie mal, o sea, nunca nos hemos llevado mal en este país y eso está muy bien. Sergio, de corto, yo opino exactamente igual, que cada uno está haciendo cosas interesantes, pero cada uno en su línea. Sí. Y creo que hacía falta esto, la unión. Yo creo que sí, que ese nexo era importantísimo. Ha costado porque evidentemente, el trabajo de crear una asociación a nivel fiscal son cosas que no se ven, pero que llevan un trabajo brutal. Hacer una asociación de la nada no es tan fácil como parece. Ah, pero ha ido creciendo, se nos ha hecho grande la familia. Sí. Y bueno, evidentemente, el punto culminante, yo creo, donde realmente nos hemos dado cuenta de que hacía falta esa asociación fue en el Festival Barcelona AETIP 2014, en el que vimos que la gente estaba súper feliz. Encontrarse unos con otros y ver que todo el mundo estaba aportando algo, que todo el mundo tenía su sitio. Nos quedamos súper felices de realmente en ese momento ver que habíamos construido de alguna forma AETIP para algo, ¿no? Evidentemente, esto hoy en día se ha hecho muy grande, cada vez se está haciendo más grande. Este año hemos tenido los encuentros AETIP, hemos tenido el concurso de composición AETIP y estamos a tope con la organización del Festival AETIP Valencia 2016, en el que, bueno, no puedo adelantar muchísimas cosas en cuanto a actividades, porque en breve saldrá y si no se perderá un poco la gracia de la sorpresa. Exacto. Pero bueno, puedo decir, por ejemplo, que en el concurso ha habido cosas muy interesantes, como son los encargos que hemos hecho a compositores, que en principio creemos que son de un gran renombre, Ajá. que han aceptado de muy buena fe y que creo que han hecho unas obras fantásticas. Quizás los candidatos se enfaden un poco porque son un poco difíciles. Ya, pero hay que subir el nivel poco a poco. Pero bueno, es una forma de hacer evolucionar el instrumento también. Sí, está claro. Yo, claro, eso sí que ha habido muchísima gente que siempre ha tirado del carro en cuanto a la evolución del repertorio en España, como ha sido Vicente López, como ha sido el concurso de la Villa Joyosa, que ha invertido muchísimo en ese sentido. Pero creo que no nos podemos dormir en ese campo, en el campo de ir siempre estar detrás de los compositores para que los compositores sigan escribiendo. Yo cuando veo hoy en día los concursos, no voy a nombrar evidentemente a ninguno, veo siempre lo mismo. Cuando hace 5 y 6 años
veías un concurso y salías que por lo menos 2, 3, 4 obras iban a ser nuevas, de nueva creación. Hoy en día, incluso hasta ves, no quiero entrar en polémicas, pero No, me da un poco de rabia que creo que hemos ido un poco hacia atrás en el sentido de la creación, de la evolución del repertorio. Y creo que AETIP en ese sentido tiene mucha responsabilidad y por eso creemos que es muy importante que se siga empujando en cuanto sí, al a nuevo crear repertorio. repertorio. Ujú. Yo estoy muy feliz en ese sentido, muy feliz. Muy Muy bien. feliz. Pues bueno, yo creo que con esto del festival, estos pequeños adelantos, es... Como evidentemente todos vais a recibir Sí, bombardeo, sí. Va a haber bombardeo mediático, así que no habrá nos lo problema. pasamos muy bien, eso sí, nos lo pasaremos genial. Sí, yo lo recomiendo, ¿eh? Todo el mundo que... Aparte que tenía muchas ganas, lo que dices tú, estuve súper encantado de asistir. Lo de Barcelona fue brutal. La organización, Pablo, el trabajo que había detrás vuestro de todos Sí, fue, casi se nos muere. Pablo casi se nos muere. fue brutal y bueno, yo Ah, encantado. Y creo que es un sitio en el que hay que estar para interactuar, conocerse, intercambiar ideas, conocer a más gente y bueno, súper provechoso, sin duda necesario. Y gracias desde aquí, por lo menos desde mi parte, a ti y a toda la organización de ATIF por el trabajo que esté realizando, que yo sé de buena tinta, que es un trabajo muy, muy grande. Sí, son horas, son horas. A veces la gente creo que no se da cuenta y no lo hace. La gente no lo hace como lo hace, pero la gente piensa que tú te dedicas exclusivamente a ser secretario de IT, que tienes aquí tu despacho y te pasas de 8 a 6 de la tarde trabajando para IT. Es un trabajo extra que evidentemente lo hacemos porque queremos. Sí, por supuesto. Pero a veces eso, la gente no se da cuenta del volumen que coge ese trabajo, ¿no? Y repito que lo hacemos con el corazón y sin ningún tipo de esperando nada a cambio. Pero lo que está claro es que los que sabemos el trabajo que lleva detrás, porque hemos organizado pequeñas cosas a nuestro nivel, sabemos o nos imaginamos claramente que el trabajo de organización de un evento de estas características Y es brutal. es brutal. Entonces, vaya por delante. No lo puedes hacer, te lo tienes que tomar en serio porque no puedes ofrecer, tienes que ofrecer calidad. Sí, claro. La calidad requiere tiempo. La calidad requiere tiempo. Entonces, De trabajo, claro. Pero bueno, hay cosas muy, muy interesantes este año. Hemos también dado un espacio importante a los productos locales, como es el vino, como es el zumo de naranja, como es la horchata, como es la cerveza. Y habrá su momento también. Sí, será algo distinto. Sí, muy bien. Muy buena idea. Bueno, Pues tenemos infraestructuras buenas, tenemos el Conservatorio Superior, que es un sitio fantástico, y tenemos el Palau de Valencia, de la música de Valencia, para hacer algún otro concertillo. Entonces, en cuanto a infraestructura, yo creo que es fantástico. Tenemos concertados precios con hoteles, tenemos descuentos Renfe, que creo que hemos podido hacer lo máximo posible en cuanto a facilidad para que todo el mundo tenga acceso a venir, que pueda venir. También hemos pactado precios con albergues, con los campings. Creemos que todo el mundo puede tener su sitio fácilmente. y que estoy seguro de que saldrá, será un éxito, ¿eh? Por lo menos yo voy a estar allí, como muchos otros, colaborando y apretando con todos. Cuéntanos un poco tu experiencia con el Spanish Tuba Quartet. Bueno, el Spanish Tuba Quartet es un proyecto muy nuevo. Yo creo que nuestro primer concierto fue el año pasado, casi hace un año, en uno de nuestros festivales, Spanish Brass Surround, Oliva. Y fue súper genial porque somos 4 personas que los 4 a la vez realmente no tenemos muchas cosas en común, pero unos con otros tenemos muchos enlaces. Yo creo que era necesario sentarse y hacer música juntos. Ajá. Era necesario. Entonces, evidentemente, las agendas son muy complicadas, sobre todo ahora que Pablo está viviendo por ahí en el norte con los vikingos. Son muy complicadas, pero bueno, intentamos
por lo menos encontrar 3, 4, 5 conciertos al año para que el proyecto no se muera, que creemos que sería una pena, ¿no? Es difícil Sí, porque las sí. bandas son complicadas. Cuéntanos con quién lo forma. Sí, claro, yo estoy contando aquí como si que Spanish perdón. Luego, Bueno, el Spanish Tuba Quartet está formado por 4 tubas, de los cuales los miembros son yo, Sergio Finca, Óscar Abella, fantástico tubista, increíble, realmente un ejemplo, una inspiración para mí, sinceramente, de los tubistas con mayor proyección en Europa, pero de lejos, vamos. Nunca he visto una persona. No tengo palabras, ¿sabes? He convivido tantas horas con él que cada vez que lo veo y lo escucho y lo digo hablar, o sea, alucino. es una pasada. Es tubista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, San Sebastián, concretamente. Y bueno, últimamente ha desarrollado mucho lo que es el amor y la curiosidad por los instrumentos antiguos, oficiado, serpentón, es lo que llamamos un poco friquismo, desde mi punto de vista, claro, porque yo siempre he sido un poco más desdejado en cuanto a materiales y en mi casa tengo media boquilla si tengo, ¿no? Y alucina, ¿no? Un día hicimos un encuentro con el Spanish Tuba Quartet durante un día entero y en una hora Eduardo Noveroles, que es otro de los miembros que ahora os comentaré sobre él, Eduardo Noveroles y Óscar Abella hacían una ponencia sobre la evolución de la tuba, ¿no? Pasando por todos los instrumentos. Y no os podéis imaginar la cantidad de instrumentos que había ahí. O sea, es un tío que se pasa horas y horas en eBay y cada vez que ve un instrumento que le gusta se compra. Y increíble. Luego tenemos a Eduardo Noveroles, que bueno, es actualmente ha estado durante mucho tiempo en el Conservatorio Superior de Vigo, pero bueno, él es de aquí de Valencia. Y ahora es profesor del Conservatorio Profesional de Valencia. Una persona aquí en Valencia muy importante en cuanto al empujón que tiene de los alumnos que salen de ese conservatorio. Alucinaríais. Yo estuve el año pasado dando una masterclass aquí en su conservatorio. Era increíble el talento, o sea, pero el talento y sobre todo cómo estaban de preparados los chavales, era increíble. Una persona que siempre tiene, siempre tiene algo en la cabeza. Si no es el Spanish Tuba Quartet, es AETIC. Si no es director, es director y compositor, se compone muy bien. De hecho, escucharéis alguna de sus obras en AETIC, muy interesantes. Y una persona increíble, de estas personas que no puede parar, de estas personas que han nacido para vivir. O sea, increíble. Eduardo Noveroles, un gran elemento. Culpable potencial de AETIC. Y Pablo Fernández, que bueno, ya habéis tenido el gusto de conocerle en una de esas entrevistas que habéis hecho, Sí. que creo que os ha quedado claro la personalidad que tiene ese hombre. Sí. O sea, es increíble. Es Pablo Fernández, cuando entra en cualquier sitio, o sea, es Pablo Fernández. O sea, todo lo demás no existe. O sea, así es Pablo, ¿no? Es decir, es una personalidad increíble. Para mí, bueno, ya lo he dicho al principio, es una persona que me ha aportado un mogollón, o sea, no sé qué más decir de él, pero bueno, una persona también que es muy importante en el mundo de la tuba en España, que ha hecho muchísimo trabajo para que la tuba funcione mejor en este país. Ha estado durante más de 20 años, yo creo, en la orquesta de Barcelona, y ahora está con una excedencia en Dinamarca, porque su mujer trabaja allí, pero sigue dando clases en la SMUC. Un profesor muy recomendable, muy recomendable. Y nada, de esos 4 miembros, esos 4 locos, pues decidimos juntarnos y de vez en cuando hacer música juntos. Sin otra pretensión que pasar un rato musical juntos de calidad y intentando aportar lo que podamos en cuanto al repertorio de cuarteto de tubas, que sí que es verdad que es un poco escaso. Ya.
No es lo mismo un cuarteto de tubas de 4 tubas que el cuarteto clásico de 2 tubas y 2 bombardinos. En el repertorio para 4 tubas sí que tenemos mucho menos repertorio. Y el repertorio que hay es un poco difícil. Los que tocan primera y segunda tuba se lo pasan un poco mal, ¿no? Porque siempre a nivel de registro es un poco complicado. Entonces estamos en ese plan, en el plan de intentar desarrollar un poco ese repertorio. Ya hemos escrito algunas piezas, hemos hecho escribir algunas piezas y tenemos algo actualmente. Entonces, no intentamos cubrir todo nuestro tiempo con el Spanish Brass. Sí. Perdón. Hay muchos Bueno, Spanish, por ejemplo, sí. con el Spanish Tuba Quartet, pero el tiempo que tenemos y que podemos dedicarle a él, pues evidentemente lo hacemos con la máxima ilusión posible. Sí, lo Sobre todo de importante, poder juntar. lo importante es que también es como que os lleváis muy bien entre todos y lo paséis Sí. en grande, con lo cual... Es lo que intentamos transmitir, o sea, eso también, que la música que emana puede ser genial, ¿no? Puede ser divertida. Pues es una salida más a las posibilidades que hoy en día la gente joven que está estudiando tiene. Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer era un poco encaminada a que todos sabemos que tú has ganado varios concursos internacionales y, bueno, pues que contaras un poco a todos qué es lo que te aportó participar en ese tipo de eventos. Yo participé en uno, pues, sabía perfectamente hasta dónde iba a llegar y para mí fue algo muy enriquecedor, no solo en la preparación, sino ir allí y poder ver cómo funciona y sobre todo gente de otros países cómo está tocando. Entonces, bueno, pues que tú que ganaste, pues nos cuentes un poco. Para mí era súper importante, sobre todo, el tema de tener objetivos. Cuando eres estudiante, cuando estás estudiando en un conservatorio, pasa muchísimas veces que es difícil encontrar objetivos. ¿Por qué estoy estudiando? ¿No? ¿Para qué estoy estudiando? Entonces, eso a mí me servía evidentemente para mejorar, para intentar conseguir los objetivos. Creo sinceramente que de todos los concursos que creo que me han, de forma, aunque suene raro decirlo, me ha servido más Ya, los que he ganado que los que he ganado. Por el sentido de que a veces es muy importante acostumbrarse a no ganar siempre. Creo que es importante. sí. Creo que es muy importante poner los pies en la tierra y saber que tú eres uno más y que simplemente tienes que aportar, ¿no? Pero que hay mucha gente que alucina. O sea, yo era uno de esos, ¿no? Cada vez que no pasaba una ronda, estaba tratando a todo el mundo de no tiene ni idea, tal y cual. No es así, o sea, cuando miras lo maduras desde otro prisma, te das cuenta qué razón tenían, ¿no? Qué razón tenían. Eso fue muy válido. Evidentemente, el tema de viajar a otros países, a observar, sobre todo, ahora todo es mucho más fácil, porque ahora el tema de Internet está mucho más en auge, la información es mucho más certera que lo que teníamos, ¿no? Antes teníamos discos y poco más. Tampoco es que yo sea el abuelo cebolleta, pero sí que en mi época el tema de Internet no era tan potente como es hoy en día, ¿no? El tema de YouTube, claro. Sí. Entonces, claro, ir a un país, por ejemplo, República Checa, encontrarte con gente de por lo mejor 20 países y darte cuenta que en cada país se tocaba de una forma diferente, era alucinante. Era alucinante. Y eso fue increíble. El tema de ganar, pues evidentemente tuve la suerte de ganar 3 concursos, creo. Y el tema de ganar concursos, sobre todo, es una cuestión de autoestima, yo creo. Evidentemente que te abre muchísimas puertas. Sí, O sea, a nivel de carta de visita, como de currículo, evidentemente eso, yo si a lo mejor no hubiese ganado ciertos concursos, pero a lo mejor no hubiese hecho ni la mitad de las cosas que he hecho. Entre otras cosas, adquirir una experiencia bastante vasta en cuanto a recitales, ¿no? En cuanto a enfrentarme a un público. Claro, yo los últimos concursos que hice ya tenía una experiencia. Para mí un concurso crucial fue el concurso de juventudes musicales. Ajá. Primero porque fue el primer tubista que ganó y era yo creo que algo impensable porque sabemos la tuba de instrumento, aunque lo queremos poner todos los colores que queremos ponerle, la tuba es lo que es. Es lo que es. Y hoy en día pues es un instrumento con ciertos prejuicios. Nosotros los primeros que nos ponemos prejuicios, ¿no? Entonces eso fue increíble, ¿no? Jolín, todo el mundo se quedó alucinado, sobre todo la gente que no era turista, ¿no?
Y eso me abrió muchísimas puertas porque el premio del concurso, evidentemente, eran muchos recitales. Y eso, claro, te da un rodaje espectacular en cuanto a enfrentarte al público, en cuanto a cómo gestionar un programa, cómo hablar al público, muchísimas cosas que evidentemente en los conservatorios no te enseñan porque tampoco hay la posibilidad de que te enseñen en cuanto a audiciones y Sí, concursos, ¿no? Pero en ese sentido fue increíble ese concurso. Claro, luego llegan los concursos. El último que gané, yo me acuerdo que el último que gané, que creo que fue en el 2005, que fue el concurso internacional de Brno, República Checa. Claro, yo ya tenía un bagaje en cuanto a enfrentarme al público que no tenía 5 años antes. Entonces, para mí era todo mucho más fácil. Yo llegaba al escenario con otra historia en la cabeza. No era simplemente demostrar que puedo tocar todas las notas, era creo que un paso sí. más, ¿no? Y Estabas- eso gracias a ese concurso que te da la oportunidad de tocar delante de la gente. Pasa muchísimo en los concursos, que los concursos hoy ya ha cambiado un poco, pero antes los concursos estaban mucho más focalizados en cuanto a darte el currículum, regalarte un instrumento y darte dinero. Pero esos concursos no te daban luego la posibilidad de desarrollarte artísticamente. Ya. Hoy eso ha cambiado un poco y sí que le dan mucho más más de importancia, ¿no? A que uno de los premios sea, pues, un desarrollo artístico en escenarios, ¿no? Creo que es importante, creo que es más importante eso que en un momento dado te den 3.000 o 4.000 euros. Claro, claro. ¿Y cómo ves la evolución? ¿Cómo ves a los tubistas, la gente que está terminando ahora o acaban de terminar? Es decir, ¿cómo ves el nivel en España? Yo alucino, alucino, o sea, hay jóvenes por ahí tocando o sea, a mí se me caen los pantalones se me caen los pantalones. O sea, lo que pasa es que todos sabemos, evidentemente, cuál es el problema en este país, y yo creo que no solo en este país, que es evidentemente las pocas posibilidades de trabajo. Ahí es donde quería ir el siguiente aspecto, entonces te lo pregunto directamente, ¿cómo ves la situación profesional a día de hoy para los turistas y bombardinistas? Yo precisamente creo que le hiciste a la pregunta a Pablo. Sí, ¿No? esa es la pregunta final para todos, Y porque Pablo alucinaba, y me pareció muy bien, alucinaba con la visión tan optimista que tenía, ¿no? Pero yo no lo veo así, no lo puedo ver así, o sea, no lo puedo ver así. Ah, en este país, desgraciadamente, cada vez que alguien se jubila de una orquesta, o esa plaza tardan muchísimos años en abrirla, o la congelan y no la abren. Conservatorios, ya que sabemos cómo está el tema de los conservatorios, este año y el año anterior, posiblemente el año que viene, que hay un Mario Magno que a ver cuando nos enteremos todos de lo que va a pasar. ¿Qué nos queda? Nos queda la responsabilidad de los maestros, de los profesores, a inculcar la versatilidad a los alumnos. Crear trabajos que no existen. ya, Crear trabajos que no existen. Es la única salida que tenemos. Evidentemente, las plataformas que tenemos en este país para la protección de músicos, yo te podría contar aquí una Biblia en relación a lo que nosotros como españoles sufrimos en cuanto a en qué lado fiscal estamos sí, ubicados. te entiendo. Que, o sea, no existe una plataforma para ubicar a los artistas. Que Como así, realmente, como así en Francia, por ejemplo, existe lo que se llama la intermitencia del espectáculo, que ahora se lo están cargando también, en el cual el Estado te obliga a hacer un mínimo de horas y a partir de ahí el Estado te paga las horas que no trabajes en relación con las que trabajas. Eso en España no existe. En España lo tienes que hacer autónomo o cobrar en negro o a saber qué, ¿no? ya. Entonces, evidentemente eso no lo podemos salvar de ninguna manera de momento, sobre todo si los que están arriba no se ponen de acuerdo, pero creo que los maestros tenemos que hacer mucho hincapié en que no todo esté focalizado en ganar una plaza de orquesta. O un conservatorio, sí.
conservatorio quizás haya más, y enseñar está muy bien. Enseñar, evidentemente, creo que tiene que ser más vocacional que una excusa, como no encuentro esto, pues me voy por aquí. Tiene que ser vocacional, porque es realmente, no nos damos cuenta de la, ¿cómo se llama esto? La gran importancia que tiene. Sí, la importancia que tiene para un alumno el que un profesor sea vocacional o no. Entonces, a partir de ahí, ¿quién iba a decir hace 15 años que gente como Michel Godard o gente como François Turier iban a vivir de la tuba de esa forma? Sí, sí, sí. Hoy en día eso es posible. Es a donde tenemos que ir, yo creo. O sea, tenemos que ir a desarrollar, que ya lo ves, yo le alucinaba ya hace 2 años, cosas que yo en España, para mí eran impensables. O sea, proyectos que vi en AETIP, en el Festival AETIP de gente española, increíbles. Sí. Ahí pues, se ve evidentemente la crisis y la gente estrujándose el cerebro para vivir de lo que puede. Y veías cosas increíbles. A veces es una pena decirlo, pero la crisis a veces a nivel artístico ayuda, ¿no? Sí, sí. Es una pena que tenga que ser así, pero a veces pasa. Y creo que el objetivo es ese, evidentemente estrujarnos el cerebro y curarnos a nuestra educación el máximo posible para trabajar la versatilidad, que estamos capaces de desarrollar cualquier proyecto, en cualquier lenguaje musical, en cualquier estética. Y eso parte, evidentemente, creo, de una importancia vital, que es el maestro tiene que tener las puertas abiertas para que los alumnos cojan el camino que tengan que coger.